Saludos, soy el profesor Jorge Schmidt Nieto, doctor en Ciencias Políticas, y te doy la bienvenida al programa Vistazo al Mundo. Hoy vamos a hablar de un tema que incita muchas pasiones, el tema de la izquierda y de la derecha. Yo he visto mucha gente acusándose, tú eres de izquierda, tú eres de derecha, hasta a veces las personas se pelean, utilizan la palabra como si fuera un insulto. Pues te voy a explicar primero que nada de dónde vienen esas palabras, por qué la palabra derecha e izquierda está relacionada con la política. Y yo creo que te vas a sorprender del origen. Tenemos que remontarnos a Francia, al 1789, un poquito antes de la famosa Revolución Francesa, cuando el rey Luis XVI era un monarca absoluto, pero había grandes sectores de la población, como los empresarios o burgueses, como gran parte del pueblo, que no querían que eso siguiera siendo así porque verdaderamente era un tirano y tenía a la población muriéndose de hambre. Pero por otro lado estaban las personas que lo apoyaban, que eran los nobles, la aristocracia, la jerarquía de la Iglesia Católica, porque no había separación de Iglesia y Estado. Así que Francia estaba dividido en dos partes. La gente que rechazaba al rey, que quería una república, y la gente que quería continuar con la monarquía tal como estaba. Pues resulta que se reunieron en Francia en una asamblea que le llamaban los Estados Generales, que no era exactamente un parlamento porque no era democrático, pero sí debatían y votaban. Y resulta que el rey se sentó en el medio, así en una silla como estoy yo, y a su lado izquierdo se sentaban las personas que eran sus enemigos, las personas que querían acabar con la monarquía, que querían traer más democracia. Y a su lado derecho se sentaban la aristocracia, la jerarquía de la iglesia, que querían conservar, continuar con lo que yo estaba. Y entonces ese concepto de que a la izquierda estaban los más liberales, los que querían cambios, y a la derecha estaban los más conservadores, los que querían mantener las cosas como estaban, se fue popularizando. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa tuvo un efecto enorme sobre el mundo entero. Y de ahí en adelante, en el mundo, se empezó a llamar a las personas de izquierda, las que creían en grandes cambios, y las personas de derecha, las que querían mantener las cosas como estaban. Pero eso fue en 1789. Eso ha cambiado muchísimo. Ha quedado los nombres, pero de allá para acá ha llovido mucho y ha ido cambiando lo que quiere decir eso. De hecho, eso ha ido evolucionando. No es lo mismo uno haber dicho en el 1850 soy de izquierda que decirlo en el 2025, y tampoco lo mismo de la derecha. Pero, ¿qué quiere decir eso hoy día? Bueno, pues hablemos primero del tema de la izquierda. En cuanto al aspecto económico, la ideología de la izquierda entiende que el gobierno, el Estado, debe intervenir en la economía, que debe proveer servicios como es la salud, la educación, la vivienda, que no debe dejar que los mercados actúen solos, sino que debe asegurarse de que haya una distribución de la riqueza bastante equitativa. Es decir, es lo que llamamos un Estado benefactor que se preocupa por la vida de los ciudadanos e interviene directamente. También la ideología de izquierda favorece que se le pongan impuestos altos a las empresas, a las personas ricas, para utilizar ese dinero y poder financiar, porque esas cosas cuestan, ¿verdad? La vivienda, salud, todo eso. ¿De dónde va a salir ese dinero? Pues de los impuestos que se le aplican a las empresas y a las personas ricas. Pero la ideología de izquierda también aplica a asuntos de la vida social. Hoy día las personas de izquierda pues tienden a favorecer que haya libre elección con el tema del aborto, que haya matrimonio egalitario, que haya educación con perspectiva de género, tienden a favorecer los derechos de las minorías políticas y étnicas, tienden a tener una visión más favorable hacia los inmigrantes, y este tipo de cosas, pues generalmente ahora mismo lo favorece la gente de izquierda. Pero ¿qué quiere decir hoy día entonces ser de derecha? Pues casi todo lo contrario de lo que acabo de decir. Hoy día las personas de derecha
quieren que la economía se regule sola, que el gobierno intervenga lo menos posible en la economía, quieren que se favorezca la inversión privada y para hacer eso pues apoyan que haya pocos impuestos para las empresas, para las personas ricas, porque entienden que con ese dinero se van a invertir, se van a crear empleos, se van a crear más fábricas y va a haber crecimiento económico. La perspectiva económica de la derecha dice que tiene que haber igualdad de oportunidades, no igualdad de resultados, y que es el individuo con su propio esfuerzo y su propia ambición quien tiene que encargarse de tener una vida mejor. Así que creen que los mercados no tienen que estar regulándose. Por otro lado, en el aspecto social, la ideología de derecha cree que debe haber una importancia grande en cuanto a los valores morales, los valores religiosos, favorecen las tradiciones. Entienden que si algo ha perdurado o si algunas tradiciones han llegado hasta nuestros días, es porque las generaciones anteriores así lo quisieron, es porque son valiosas. Por ejemplo, favorecen que el matrimonio sea entre hombre y mujer, no favorecen una perspectiva de género que entienden que puede ser maligna para la educación de los niños, tienden a ser más nacionalistas y a mirar con desconfianza a los emigrantes. Entienden, en otras palabras, que debe ser el individuo quien tome las decisiones y el gobierno no debe estar imponiéndole a la gente cambios drásticos que la mayor parte de la sociedad no está dispuesta a asumir todavía. Pero esas ideologías han cambiado con el tiempo, porque si volvemos al ejemplo de la Revolución Francesa, en aquel momento la izquierda eran personas que creían en el capitalismo, por ejemplo. Hoy día uno piensa en una persona de izquierda y se imagina a alguien que es crítico del capitalismo. Así que estas cosas van evolucionando. Lo que fue la izquierda, digamos, en Cuba en la década del 60, no es lo mismo que lo que es la izquierda hoy en día o la izquierda de la Unión Soviética. Esa izquierda, que es la más extrema, por supuesto, por ejemplo, era atea, no favorecían la religión, pero hoy día uno ve muchos presidentes, muchas personas de izquierda que son creyentes, que son bien religiosos. El mismo Hugo Chávez siempre andaba con la Virgen, personas como Tito Callá que nos dicen que son católicos practicantes. Así que eso también ha ido evolucionando. De hecho, movimientos que uno hoy piensa que son bien conservadores, bien de derechas, no lo fueron en otro momento. Hoy nosotros vemos el Partido Republicano de Estados Unidos como un partido de derecha, pero en la época de Abraham Lincoln, el Partido Demócrata era mucho más conservador. Fue el Partido Republicano el que aprobó la abolición de la esclavitud, el que llevó al país a una guerra contra el sur para que se aboliera la esclavitud en todo el país. Así que eso evoluciona. Y otro aspecto de derecha e izquierda es que mucha gente piensa que depende, si vienen de la izquierda piensan que la derecha es así, si vienen de la derecha piensan que la derecha es así, piensan que ser uno de estas visiones es ser autoritario. Mucha gente de la izquierda piensa que todos los de la derecha son autoritarios y quieren gobiernos dictatoriales, y viceversa. Mucha gente de la derecha piensa que los izquierdistas lo que quieren es traer gobiernos autoritarios. Y es que hay de los dos. Porque esto es como, imagínense una regla, una línea que va desde el centro yéndose hacia la derecha y hacia la izquierda. Y mientras hay mucha gente, la mayoría, gente de derecha y de izquierda que están cerca del centro, que son moderados, que se mueven un poquito hacia un lado, un poquito hacia el otro, pero que creen en la democracia, que creen en la conversación, creen en la tolerancia y que respetan que exista el otro lado. Pero también existe gente hacia los extremos, hacia el extremo izquierdo y hacia el extremo derecho, que ven al otro lado como su enemigo, no como un opositor que legítimamente piensa diferente, sino como un enemigo al que hay que aplastar. Y cuando esa gente llega al poder,
ya sea en la izquierda o ya sea en la derecha, eso es exactamente lo que hacen. Imponen esa ideología sobre todo el mundo y evitan que el otro lado, que la otra perspectiva tenga un espacio para hablar. Por ejemplo, hacia el lado extremo de la izquierda, podemos mencionar a Joseph Stalin en la Unión Soviética, que era tremendamente dictatorial y llegó inclusive a asesinar a millones de sus propios ciudadanos, a quienes consideraba enemigos del gobierno y del Estado soviético. Si nos movemos hacia el lado derecho, pues podemos ver un caso como Adolf Hitler, que aunque era capitalista, creía en los mercados, pero era extremadamente movido hacia la derecha y veía a todo el mundo que no pensara como él, como el enemigo de Alemania, y había que también exterminarlo y reprimir completamente su pensamiento. Pero voy a tomar ahora una pausa y te vas a sorprender de lo que voy a hablarte en el segundo segmento, porque voy a aplicar todas estas teorías a la vida real de hoy día. Bienvenidos al segundo segmento de Vistazo al Mundo. Estuvimos hablando sobre los temas de lo que quiere decir derecha o izquierda en un sentido bastante teórico y conceptual. Pero ahora te vas a sorprender cuando hablemos de cómo eso aplica en la vida real a los partidos políticos y movimientos que existen hoy en día. Primero que nada, en las dos ideologías hay por lo menos dos tipos de partidos y movimientos. Hay aquellos que son democráticos, que creen en las elecciones, que creen en ganar cuando ganan las elecciones y en salir del poder cuando las pierden. Pero también hay otros partidos y movimientos que no son democráticos y que creen en tomar el poder y perpetuarse allí. Hoy día hay de los dos. Hay una tendencia hacia los partidos de izquierda, los partidos socialistas en el lado de Occidente, a ser más democráticos, a utilizar más las elecciones y a compartir más el poder. Eso comparado con los partidos de izquierda de Asia, como son el Partido Comunista Chino, como son en Corea del Norte, en Vietnam, en Laos, que son partidos de izquierda, pero evidentemente comparten muy poco con los partidos políticos que van a elecciones porque son partidos únicos y no permiten que haya oposición. Algunos de los partidos políticos de izquierda han tenido unos cambios, unas evoluciones grandes a través de su historia. Por ejemplo, el Partido Socialista Obrero de España, que está ahora mismo en el gobierno en España. Hoy día muchas personas piensan que es prácticamente un partido de derecha porque ha tomado en ocasiones algunas decisiones que han sido de austeridad, de reducir gastos de gobierno, y algunos españoles los critican de haber traicionado su historia. ¿Por qué dicen eso?
porque en la década del 30, cuando España tuvo una república anarquista, era bajo el Partido Socialista Obrero Español, que era mucho más izquierdista, inclusive llegaron a ser aliados de la Unión Soviética en aquel momento, pero han evolucionado, para bien o para mal, depende cómo usted lo vea, y han cambiado la forma de ser. El mismo Partido Demócrata de Estados Unidos, pues uno tendría que catalogarlo del lado izquierdo, pero si comparamos el Partido Demócrata de Joe Biden, de Barack Obama, con lo que fue el Partido Demócrata de Franklin D. Roosevelt, pues este es un partido mucho más conservador. O sea, en la década del 30, Franklin Roosevelt aprobó un montón de cosas que todavía existen hoy día, como es el seguro social, como es los subsidios a los agricultores, seguros a los bancos, una cantidad de cosas que hoy se consideran izquierdosas. El Partido Demócrata, después que lo tomó Bill Clinton, fue un partido que se fue mucho más hacia la derecha y eso de hecho provocó un éxodo de personas hacia movimientos, sobre todo como el Partido Verde de Estados Unidos, que creció mucho, que ese sí es un partido más de izquierda, que creció mucho. Igualmente una disidencia o un grupo dentro del mismo Partido Demócrata, que es el caucus progresista dentro del Congreso de Estados Unidos, que critican a su propio partido de ser demasiado conservador. Así que estas cosas son complejas y evolucionan constantemente. Por otro lado, en América Latina también hay muchos partidos de izquierda, algunos son demócratas, otros no, por supuesto. El Partido Comunista de Cuba es digamos, el niño símbolo de lo que son los partidos de izquierda. No es un partido que realmente cree en la democracia, pero hasta ese mismo partido ha ido evolucionando con el tiempo. En la década del 60, cuando tomaron el poder y Fidel Castro era el líder absoluto de Cuba, el Partido Comunista de Cuba era homofóbico, perseguía a los homosexuales, era un partido ateo que perseguía a la religión. Hoy día ese partido se ha movido mucho más hacia el centro y ahora ha asumido otras posturas en lo social y en el tema religioso. Ha cambiado. Igualmente cambió gran parte de la ideología socialista y de izquierda en América Latina. Otras personas lo hacen en su vida privada o en su vida personal y tiene un efecto sobre la política. Hablemos, por ejemplo, de Pepe Mujica, el famoso presidente de Uruguay que falleció recientemente. En su juventud era guerrillero, fue parte de los tupamaros que intentaban en Uruguay derrocar el poder, que pusieron bombas, hicieron atentados terroristas, estuvo preso muchos años por eso. Pero luego en su vida más adulta acogió el método democrático y fue presidente de Uruguay por el Frente Amplio, que es el partido mayoritario de izquierda en Uruguay, y él mismo criticaba a muchos líderes de la izquierda porque no permitían que hubiera transiciones y él mismo decía, esto tiene que ser un péndulo, a veces tú ganas, a veces pierdas, pero esto es una carrera a largo plazo. Y así que tanto Mujica como la propia izquierda de Uruguay fue también evolucionando poco a poco con el tiempo a convertirse en otra cosa y seguirán haciéndolo. Otros partidos de izquierda que existen también, por ejemplo, el Partido de Gobierno de México, Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, es un partido que surgió de otros partidos, que realmente es una agrupación de movimientos que surgió del Partido Socialdemócrata que había creado el propio hijo de Lázaro Cárdenas, uno de los ídolos en México. Y ese partido fue creciendo poco a poco, al principio era pequeño, fue creciendo y hoy día es el partido de gobierno, ya va en su segundo término, primero con Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum. Ellos pues creen en que el gobierno tiene que participar activamente en la vida de los ciudadanos, que tiene que proveer asistencia social, pero por otro lado, Claudia Sheinbaum favorece la extracción petrolera. Ella viene de esa industria. Entonces uno se imaginaría que cómo es posible que una persona de izquierda no sea
no sea opositora de los combustibles fósiles, porque uno se imagina que todas las personas de izquierda tienen que favorecer las energías renovables y rechazar la energía fósil. Y aquí tenemos una de las personas símbolos de la izquierda de América Latina, la presidenta de México, que favorece que México expanda su producción petrolera. Porque es que la vida es complicada, la vida no es de blanco y negro, la vida en la realidad se entrelazan mucho más las cosas. Hablemos un poquito de lo que son los partidos de derecha en el mundo. También, por supuesto, existen partidos de derecha más democráticos, otros partidos que no lo son. No cabe duda que Vladimir Putin es de derecha, aunque mucha gente, por verlo como enemigo de Estados Unidos, lo encasilla como si fuera la Unión Soviética, pero Rusia no es la Unión Soviética. Rusia es otra cosa. Vladimir Putin es un presidente de derecha, persigue por ley a los homosexuales, persigue a la oposición política, se ha convertido en la práctica en un partido único, es extremadamente nacionalista. Pero hay otros movimientos de derecha que son más democráticos, que creen en las elecciones. Se está poniendo muy de moda el concepto de favorecer al pueblo y la identidad nacional versus a los inmigrantes, y eso pues uno lo puede ver como una reducción de derechos, pero esos movimientos están llegando por la vía electoral y están teniendo un apoyo enorme en grandes sectores de la población. Les doy el ejemplo de Italia, el partido de los Fratelli d'Italia, los hermanos de Italia, que dirige Meloni, la primer ministra de Italia. ¿Qué es lo que dice ella? Si queremos reducir la cantidad de inmigrantes que vengan a Europa y a Italia, no vamos a hacerlo acogiéndolos y dándoles todo tipo de beneficios. Sí, ella quiere reducir la inmigración, pero tiene una crítica y dice, el problema es lo que hacemos los países europeos en África. El problema es que nosotros en África estamos explotando a las poblaciones africanas, que nosotros estamos aprovechándonos, que estamos asegurándonos de que vivan en la miseria. Entonces no es tan sencillo, porque por un lado tiene un lenguaje bien de derecha, ¿verdad?, antiinmigrante y todo eso, pero por otro lado tiene un lenguaje bien progresista, porque ese es el lenguaje de la izquierda, que dice que los países industrializados son explotadores, que se aprovechan, que mantienen a los países pobres en la miseria con tal de hacerse ricos, y ella dice exactamente eso mismo. Otro, por supuesto, quizá ahora mismo el movimiento que está llevando la voz cantante de la derecha en el mundo, pues es el Partido Republicano de Donald Trump, y sobre todo el movimiento MAGA, Make America Great Again, que mucha gente entiende que ha tomado el poder dentro del propio Partido Republicano, y hoy día cualquier candidato republicano que se oponga a MAGA probablemente no va a tener oportunidad de ganar, porque MAGA le va a hacer la vida difícil. ¿Y qué es lo que propone el Partido Republicano? Pues por supuesto, reducirle los impuestos a las empresas y a las personas ricas, ¿ves? Como parte de la ideología conservadora. También proponen, obviamente lo estamos viendo, sacar a todos los inmigrantes indocumentados, que Estados Unidos se quede como el país sin traer personas de afuera prácticamente a nadie. Pero también propone el establecimiento fuerte del orden, porque eso es otro de las posturas importantes de la derecha, favorecer el orden, ¿verdad? Que haya, reducir la criminalidad, reducir los conflictos. Entonces está tomando unas medidas bien controvertidas, porque por un lado dice que el gobierno debe estar fuera de la vida diaria de las personas, pero por otro lado está metiendo la Guardia Nacional, está interviniendo el gobierno directamente en la vida de muchas personas en Estados Unidos. Además está haciendo otra cosa que tradicionalmente uno no pensaría que es de un presidente de derecha, que está el gobierno federal está comprando acciones en empresas en Estados Unidos, está interviniendo directamente para salvar y tener control parcial o total
de lo que hacen algunas empresas, particularmente empresas de los microchips, como es la Nvidia y ese tipo de industrias que él considera que son fundamentales para el futuro del país. Además, acaba de decir que va a aprobar unos otros subsidios adicionales a los agricultores estadounidenses que están sufriendo por esta guerra de aranceles, que están aumentando los precios de los insumos y está haciendo que muchos agricultores quiebren. Pues eso no es una postura tradicionalmente de derecha, inyectarle dinero del gobierno para evitar que unos empresarios agrícolas quiebren. Así que estas cosas no son tan simples. En América Latina, pues claro, hemos visto partidos y gobiernos de derecha históricamente. Si hablamos de movimientos de derecha antidemocráticos, pues el que viene a la mente inmediatamente, por supuesto, es Pinochet en Chile, que de hecho prohibió todos los partidos políticos y disolvió el Congreso. Pero si miramos a movimientos más democráticos que existen hoy día, ¿verdad? Que van a elecciones y que creen en que son el pueblo quien tiene que decidir, pues podemos hablar primeramente de La Libertad Avanza, de Javier Milei en Argentina, aunque tiene una retórica muy fuerte, por supuesto, hacia la oposición y hacia el socialismo y hacia la izquierda, pero él llegó allí por los mecanismos electorales, por las mismas instituciones democráticas por las que había llegado los peronistas que son de izquierda en Argentina, y con esos mismos mecanismos va a volver a ir a elecciones y tratará de ser reelegido, y si pierde va a dejar el poder. Así que tiene una visión, ¿verdad?, de derecha, pero no tiene una visión en ese sentido autoritaria, y sabemos que es amigo de Trump y que es uno de sus fanáticos, y lo dice abiertamente, y de hecho le ha servido porque ahora mismo el gobierno de Estados Unidos y Donald Trump le aprobó una cantidad de billones de dólares para sacarlo de un aprieto, de una deuda externa que tiene el país. Y mucha gente, muchos otros presidentes del mundo están diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Esto es un asunto de quiénes son tus amigos? ¿Es un asunto de lo que le conviene al país? De hecho, dentro del mismo Estados Unidos hay republicanos criticando eso. Hay otros presidentes como Nayib Bukele en El Salvador, que es tremendamente controversial, es bien de derecha, por supuesto, pero llegó allí por la vía electoral, y si uno le pregunta a los salvadoreños en el país, estoy seguro que la mayoría está de acuerdo con lo que está haciendo porque ha establecido un orden en un país donde estaba plagado de asesinatos, era el país donde más asesinatos por 1000 personas había en el mundo entero, y eso se ha reducido muchísimo. También está acaparando muchas de las instituciones del Congreso y de los tribunales, así que es bastante controversial. Y por supuesto, en Puerto Rico, nosotros sabemos que hablamos de izquierda y de derecha, pero eso también ha cambiado. Identificamos la izquierda y derecha con el estatus político, pero eso es un error, porque ser independentista no quiere decir que eres socialista, y ser estadista no quiere decir que eres de derecha, porque son cosas diferentes. De hecho, los independentistas en Puerto Rico también han sido bien diferentes. La ideología de Pedro Albizu Campos es bien diferente a la ideología de Rubén Berrío, bien diferente a la ideología de otras personas, de Juan Dalmau o de otra gente en otros momentos. El mismo Partido Independentista puertorriqueño hoy día tiene una ideología social bastante de izquierda, ¿verdad? Creen en los matrimonios la igualdad de género, matrimonios del mismo género, pero hace 30 años ellos no hablaban de esas cosas. ¿Por qué? Porque han ido evolucionando. El mismo Partido Nuevo Progresista, que hoy está tirándose grandemente hacia la derecha, de traer los valores religiosos dentro del gobierno, pero cuando Pedro Rosselló era gobernador, era mucho más liberal. El mismo Pedro Rosselló era pro-choice, siendo del Partido Nuevo Progresista. Es más, me voy un poco más atrás. Luis Aferré, el fundador del PNP, pues todo el mundo lo asocia con que fue conservador, pero fue el gobierno de Luis Aferré quien le otorgó títulos de propiedad a las personas que tenían parcelas. Es decir, el gobierno aprobó una medida tradicionalmente identificada con la izquierda, no con la derecha. Así que estas cosas son complicadas, y te invito a que no caigas en la trampa de ponerle etiquetas rígidas a nadie, y mucho menos te la pongas a ti, porque uno puede pensar
puede favorecer cosas del lado izquierdo y cosas del lado derecho, porque los seres humanos somos complejos. Ahora, la realidad es que normalmente uno tiene una tendencia a identificarse más con la mayoría de las cosas de un lado que con la mayoría de las cosas del otro. Pero estos no son equipos de baloncesto. Esto no es un partido en el que uno va como un fanático a apoyar a su lado y su lado está siempre bien, no importa lo que haga, y lo que quiero es que mi lado destruya al otro. En la vida democrática no funciona así. Si verdaderamente queremos progresar como país y como mundo, tenemos que entender que los dos lados hacen falta, que tiene que haber una diversidad de opiniones y un respeto hacia los que piensan diferente, porque de los dos lados tienen puntos válidos. Y los dos lados, a través de la historia, partidos de un lado y partidos del otro, han sido buenos gobiernos, porque lo importante es que tengan el bien común como objetivo y no la destrucción de la oposición. Por eso te estoy hablando que aquí en Vistazo al Mundo te voy a enseñar muchas cosas y si tengo éxito te voy a cambiar y te voy a sacudir la manera como piensas para que tengas un pensamiento crítico, porque ser crítico no quiere decir verle todo lo malo a algo, quiere decir evaluarlo fríamente, entender que no todo lo que yo pienso está bien y no todo lo que piensa el otro está mal. Recuerda siempre darle like y suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los otros episodios que vienen más adelante. Señores, Jugando Pelota Dura se fortalece en el mundo digital. Y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.